camino. No te duermas en el oro burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino. Hola, soy Verónica Miranda, soy de la población San Joaquín, pertenezco a la comuna de Pedro Aguirre Cerda y voy como candidata a delegada constituyente. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que es un proceso que no podemos dejar pasar. Creo que la lucha que hemos dado durante mucho tiempo, especialmente este último año, en las calles, en las asambleas territoriales, en las ollas comunes, en las organizaciones sociales, eso garantiza realmente la credibilidad de gente que ha estado en la calle y en la lucha y que quiere participar de un proceso que, aunque está lleno de obstáculos y mentiras, es un proceso que tenemos y en el cual debemos participar, porque debemos ser partícipes de la redacción de una nueva constitución, una constitución que garantice nuestros beneficios, nuestros privilegios y no los de una casta política, los de una oligarquía que ha tenido por años y años esos privilegios y de los cuales jamás ha tenido la intención de ser y hacer partícipe al resto de los chilenos. Por eso soy candidata, porque yo creo que este proceso que se abre debe ser participativo para todos. Todos debemos participar en él. Todos debemos tener, no necesitamos ser expertos para poder participar. Solamente necesitamos tener la voluntad política, las agallas, ser realmente personas jugadas políticamente para que podamos participar. Necesitamos trabajar y poder derrocar los 11 pilares que sustentan el modelo neoliberal económico y político de este país. Necesitamos derrocar esos pilares y necesitamos reconstruir y refundar sobre una hoja en blanco nuestra nueva constitución. Por eso soy delegada, porque creo que debemos participar todos. A lo mejor no voy a representar a todas las personas y es muy probable porque cada cual tiene el derecho democráticamente de elegir a quien considere lo más justo y lo más conveniente. Sin embargo, soy muy honesta y creo que mi candidatura va a ser un aporte para este proceso porque llevamos muchos años trabajando en ello y con el foro por la Asamblea Constituyente con el cual instituimos hace ya casi 6 años este tema de la Asamblea Constituyente, creemos firmemente que ahora es el momento para poder luchar y para poder reivindicar y levantar una verdadera Asamblea Constituyente soberana, democrática y libre. Hola amigos, televidentes, seguidores de Señal 3 La Victoria. Una vez más estamos con ustedes para la edición constituyente de nuestro programa de Frente Latinoamericano. Programa donde estaremos conversando durante todo este periodo que va hasta la instalación de la Convención Constitucional en abril y probablemente lo prolonguemos después cuando nuestros constituyentes, esperemos que tengamos muchos constituyentes, estén trabajando ya en las distintas comisiones. Por lo tanto, este programa esperamos que se prolongue en el tiempo. Aquí, desde el Río Grande hasta la Patagonia, vamos a estar informando siempre respecto de todo lo que pasa en este proceso constituyente inédito en nuestro país, forzado por las circunstancias para algunos, anhelo permanente para otros, entre los que me encuentro. Así que hemos comenzado este programa con las imágenes de la esperanza, ese potente mensaje que nos envía Osvaldo Torres, y enseguida, y para entrar en materia, hemos permitido que nuestra invitada de hoy
se presentara ella misma a través de una nota que nos envió. Así pues, entremos en materia. Hoy día tenemos con nosotros a Verónica Miranda Peña, candidata a constituyente por el distrito 13, me parece que estoy en lo correcto, 13. Lo correcto. Sí. Y quien ha hecho ahora, ya hicimos su presentación a través de esta pequeña cápsula. Hoy día queremos conversar con ella en vivo y en directo qué es lo que pasa con este proceso que se viene. Hola Verónica, ¿cómo estás tú? Hola. Gusto de tenerte con nosotros. Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Lo agradezco mucho. Gracias, Ricardo. Bueno, Verónica, antes que nada, y eso será una constante nuestra, este programa, hay que decirlo, lo condujo por mucho tiempo nuestro querido compañero director Luis Pololillo. Él estaba a cargo y me he tenido que hacer cargo en estas condiciones solo por este esfuerzo que queremos hacer para suplir el problema de salud que tiene Polo en este minuto. Por lo tanto, desde aquí le reiteramos nuestro cariño, nuestro abrazo fraterno. Estamos en esta lucha, tenemos que conciliarlo todo, la preocupación por su salud, la preocupación por todo lo que ocurre con Señal 3 La Victoria, por todo lo que ocurre en nuestro país, que es tremendamente importante, que yo sé que para el Polo es su preocupación cotidiana desde hace más de 20 años, o 30, sí, o X. Aprovecho de mandarle un gran abrazo de mucha fuerza, de mucha energía al compañero Polo, un revolucionario como él, ¿verdad?, que necesita en este momento el apoyo de toda la gente que está a su alrededor. Así que aquí estamos con él y siempre en todo momento. Saludos, Polo. Perfecto. Verónica, yo creo que esta materia a mí me apasiona. Yo inclusive me tocó en suerte durante el año pasado dictar algunas charlas. Estamos hablando de antes del estallido, es cuando era una preocupación social que estaba en distintos frentes y había que hacer conciencia a la gente de qué significaba la Asamblea Constituyente, pensando no solamente en términos de lo que se podría obtener, sino que analizando históricamente lo que haya ocurrido, porque también eso es válido. No dejamos de mencionar casos como el de Colombia, por ejemplo, en que nació la Asamblea Constituyente de una presión llevada por los estudiantes, por ejemplo, muy potente, que obligó a la Corte Suprema en Colombia a permitir establecer una tercera papeleta en las votaciones, en la cual se preguntaba si la gente quería Asamblea Constituyente sí o no. Pero a partir de ese minuto, la derecha se hace cargo del proceso. Se da cuenta que lo único que no tiene que hacer es luchar contra el concepto Asamblea Constituyente, sino que todo lo contrario, dice, aquí vamos a ir nosotros y vamos a defender nuestros privilegios. Y vaya que lo consiguieron. Ejemplos de cómo la Asamblea Constituyente ha comenzado a funcionar en algunos países y después, inclusive en el tiempo, sufre potentes transformaciones, no son menores. Otro caso que a mí me llamó mucho la atención es el de Portugal, donde nace con la revolución de los claveles, donde militares democráticos deciden tomar esta herramienta para devolverle al pueblo el poder originario de establecer su propia constitución. Y en esa primera Asamblea Constituyente se establece el Estado Socialista de Portugal. Y mira tú, en el transcurso de estos años, en lo que ha ido derivando. Por supuesto que ya no es más derecha, no es más derecha reaccionaria, no hay más dictadura, ¿ya? Pero el neoliberalismo ha ido haciendo mella, ha ido entrando, y hoy día está funcionando con la legitimidad de Asamblea Constituyente. Eso que a mí me preocupaba en términos históricos es algo que nos debe preocupar ahora en vista de lo que tenemos, y en eso tú has tenido participación hace bastantes años, como 6 años más o menos, en el Foro Constituyente, has estado con personalidades que saben mucho de esto. Me gustaría que nos dieras primero esta apreciación histórica, ¿cómo lo han visto ustedes? Porque me imagino que han tomado
ese elemento también, antes de poder decir, y este camino propio va a ser así, para que no derive en lo que la derecha pretende. Bueno, el proceso se repite, ¿ya? Cada vez que las castas políticas, ¿verdad? Y la casta empresarial se ve amenazada en sus privilegios, actúa de la misma manera, de la misma forma como lo hicieron en Colombia, ¿ya? Acá en Chile está sucediendo exactamente lo mismo. La derecha está subiéndose al mismo carro, ¿verdad?, que nosotros venimos promoviendo hace muchos años, que es la promoción de la Asamblea Constituyente, y lo hace de manera bastante evidente, como si ellos hubieran participado siempre en este proceso. Lo estamos viendo a través de todos estos candidatos, ¿verdad?, que incluso muchos de ellos tan corruptos como Longueira, por ejemplo, ¿verdad?, que ya tiene incluso un veto, pretendiendo subirse como candidatos independientes para la constituyente, cosa que es una aberración desde nuestro punto de vista, porque no podemos permitir, ¿verdad?, que la derecha y la casta política que ha sido criticada, la casta política corrupta que han sido evidenciados montones de hechos, ¿verdad?, que tienen relación con esta malversación, ¿verdad?, de fondos públicos, de hechos de corrupción. No podemos permitir, ¿verdad?, que se suban a nuestro mismo tren, porque evidentemente no son ellos los que han promovido la Asamblea Constituyente y nunca jamás lo habrían pretendido, salvo cuando son y se ven amenazados sus privilegios, que es lo que sucede. También sucedió en la época de la dictadura, cuando estaba instaurado, ¿verdad?, un gobierno socialista, donde la participación y la soberanía del pueblo era evidente, interviene también, ¿verdad?, con este régimen dictatorial y con este golpe de Estado, justamente para intervenir, ¿verdad?, porque cuando se ven amenazados, ¿verdad?, ellos actúan de esta manera. Por lo tanto, nosotros vemos en este proceso este rayado de cancha que nos hicieron a través de la Convención Constitucional. Si bien es cierto, tiene bastantes limitantes, ¿ah?, y somos muy realistas, ¿ah?, muy realistas al respecto, porque sabemos que es muy difícil. Hemos pensado en dos planes, en plan A y plan B. En este momento estamos en la promoción de candidaturas independientes, teniendo claro que los candidatos independientes no son ángeles, ¿verdad? Porque de pronto estamos levantando y poniendo como verdaderos ángeles, ¿verdad?, los candidatos independientes, cuando podemos encontrar personas corruptas con intereses propios en todas partes. Sería muy irreal decir que vamos a lograr una asamblea o una convención constitucional con 100% delegados independientes. Eso no es parte de la realidad. Tenemos que congeniar con gente de partidos políticos, con gente que viene de otros lados, porque también encontramos personas, ¿verdad?, en estas áreas que tienen y que pueden ser delegados constituyentes con jóvenes, ¿verdad?, con mucha fuerza, que políticamente sean muy convencidos y que tengan una trayectoria territorial, una trayectoria en organizaciones de territorios, de poblaciones, sindicales, clubes deportivos. Sí, nosotros encontramos todo tipo de personas en los territorios. Lo importante es que sean personas de las cuales podamos nosotros garantizar una probidad, que hayan actuado y lo hayamos visto evidentemente en los territorios trabajando durante todo este periodo como dirigentes sindicales probos que realmente pueden pueden ellos dar una prueba de que son los delegados constituyentes que pueden representarnos en la Asamblea Constitucional. Por lo tanto, el panorama es bastante complicado, ¿verdad? Podríamos pensar por un lado, bueno, tenemos en este minuto todas las limitantes que incluso están todavía algunas posibilidades en el Parlamento. Me parece que van a pasar al Senado las posibilidades de que se puedan inscribir, ¿verdad?, vía internet, como lo hicieron antiguamente los partidos políticos, que tengamos la posibilidad de bajar de 0,4 a 0,2, ¿verdad?, sobre el porcentaje de votaciones de los últimos parlamentarios, ¿verdad?, para poder ingresar nuestros propios votantes. En fin, hay toda en este momento una nebulosa de todo este problema que nos tiene a todos un poco desorientados y que nos hace tomar distintos caminos, y lamentablemente seguimos
divididos en esto, cuando la derecha está muy bien organizada, tiene muy claro que tiene que ir en una sola lista y nosotros todavía estamos acá peleándonos unos a otros porque no somos capaces de conformar un solo camino. Bueno, Entonces, ahí yo y me importa mucho, digamos, que tú lo hayas resaltado, porque eh, el factor unitario de repente se empieza a confundir con el factor de la concesión. Y ocurre que no es así. El factor unitario, que muchas veces se puede dar pragmáticamente en torno a proyectos nacionales de importancia, pueden llevarnos a la situación de tener que transar de algunas situaciones. Y no estamos hablando de transar el proyecto. Sin embargo, dentro de las discusiones, por supuesto que una nueva constitución a lo que aspiramos es que se haga cargo fundamentalmente de los derechos de las personas y no de las posibilidades de las personas, que es como nos ha engatusado la derecha. Es decir, la constitución actual ni siquiera tiene prohibiciones, solo que usan un lenguaje envolvedor, un lenguaje que engañe. Ese lenguaje que engaña, ellos lo han hecho a través del uso de, en las sucesivas constituciones que nos implantaron, de historiadores y de juristas afines al proyecto burgués, siempre. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos una gama de representatividad en esa convención constitucional, ¿cierto? En que no solo se requiere, por supuesto, el poblador, el dirigente obrero, el estudiante, ¿cierto? El ambientalista, feministas. No, tiene que estar una más amplia diversidad y también pasa por tener nosotros juristas de peso que puedan enfrentarse a todas las leguleyadas que siempre los juristas de derecha argumentan. Ellos tienen una batería además que la traen en el ADN, porque al niño en las clases acomodadas se le forma con la idea de que él va a dirigir y va a gobernar. Ya nosotros, a través de la educación pública, inclusive, se nos convence de que nuestra labor es ayudar a producir, ayudar a generar riqueza, y que por el chorreo nos va a llegar algún día. Entonces, yo creo que hay una cuestión bien importante. Es necesario alcanzar grados de consenso mínimo entre las fuerzas progresistas, porque de otro modo la derecha gana con 2/3, con 3/5, con 4/7 o con la fracción que tú quieras. De repente a mí me preocupa esto, la gente habla mucho, es que los 2/3, no, es que los 3/5. Claro, por supuesto que es mejor 3/5 que 2/3. Eso matemáticamente, por supuesto que es mejor. Pero por sobre todo está un hecho importante. En este plebiscito que va a servir de referente previo, el golpe que la derecha recibió es muy grande, es de casi un 80%, ¿cierto?, que estuvo por el apruebo. Eso se debe transformar ahora en una fuerza que sea capaz de imponer sus términos en la Convención Constitucional. Y ahí, yo no sé, tú estás participando en territorios, eres una mujer que está siempre en trabajo territorial, es importante como tú lo vayas sintiendo. Por supuesto que es muy difícil tragarse algunos candidatos o autocandidatos o candidateados por otros, porque uno ha escuchado por ahí más de alguien que dijo que estábamos fumando opio porque queríamos asamblea constituyente. Escalona. Y otros han dicho otras cosas. Sin embargo, eso no debiera condicionar el que nosotros podamos llegar al objetivo. Ahí, ¿cómo lo ves tú? Has participado en el foro constituyente, estás hoy día en un trabajo de equipo intentando ganar tu cupo para llegar a ser una constituyente más. Sí, como te explicaba, el camino es difícil, está lleno de obstáculos, sobre todo que
las distintas asambleas territoriales que se están y que han funcionado, y hay que tener claridad en esto en el sentido de que hay un eje y hay un punto de partida que establece esta fuerza que empuja, ¿verdad?, esta asamblea constituyente o el establecimiento de una asamblea constituyente que tiene que ver directamente con la revuelta del año pasado, la rebelión popular del 18 de octubre. Esa rebelión en donde nosotros exigimos, ¿verdad?, amplia participación de la ciudadanía, ¿ah?, a través del plebiscito, por ejemplo, a través de la iniciativa popular de leyes, ¿verdad?, y a través del referéndum revocatorio de las autoridades elegidas por nosotros. Por lo tanto, esta amplia participación de la gente, de la ciudadanía, irrumpe en esta revuelta, en esta rebelión. Me gusta mucho más la palabra rebelión popular, porque es ahí donde se establece nuestra fuerza, y es ahí donde nosotros decimos, basta, este modelo que nos han implantado durante todos estos años no sirve, nosotros ya no podemos más seguir con esta inequidad y esta injusticia social, por lo tanto hemos dicho basta, y de aquí en adelante nosotros vamos a poner las cartas, o nosotros vamos a dirigir, y nosotros queremos asamblea constituyente, porque sabemos que es la única democrática, soberana y libre que nos puede representar a todos, ¿verdad? Esta suerte de convención constitucional, que es lo más parecido a una asamblea constituyente, lamentablemente es lo real, es lo que nos impusieron y es lo que existe, ¿ya? Y nosotros en el Foro por la Asamblea Constituyente, que hemos trabajado desde el año 2015, incluso hicimos una gran escuela constituyente en donde hubo una participación muy masiva de todos los sectores de Santiago, se lograron establecer algunos documentos, incluso un libro que salió a circular hace como 3 o 4 años, 3 años yo creo, en donde nosotros hacemos propuestas concretas de cómo debe funcionar una asamblea constituyente y cómo llegar hacia esa asamblea constituyente. Y la verdad de las cosas es que el panorama que uno puede tejer teóricamente no tiene que ver con la realidad que tenemos en este minuto, obviamente, porque como explicaba recién, estamos desorientados, estamos perdidos, pero sobre todo estamos desunidos. Y ese es nuestro gran problema. Yo lo veía, por ejemplo, el domingo pasado en una reunión en la Plaza Dávila, donde se convocó a través de una asamblea constituyente popular a muchas personas, y llegaron alrededor de 30 personas, entre jóvenes, chicos muy jóvenes y algunos adultos, con el título de candidatos a delegados constituyentes, que venían de La Granja, de nuestro distrito, La Granja, El Bosque, San Ramón, y nosotros de la PAC, o de Pedro Aguirre Cerda. Y conversando en una pequeña mesa redonda que se hace al final de este evento, me doy cuenta que son candidaturas que se levantan con muy buena voluntad, ¿verdad? Con muy buena voluntad, pero con muy poco conocimiento, y en algunos casos con muy poca formación en términos constituyentes, ¿ya? Con poco conocimiento de lo que significa una asamblea constituyente y de cómo debemos llegar a ella y cuál es el proceso para ella. Entonces, es preocupante que esta diversidad de candidaturas que están surgiendo en este minuto, no tengamos un punto, un enfoque, ¿verdad?, para poder llegar a lograr unirnos en algunos puntos que, para mi gusto, radican en las directrices o los principios de la Constitución, ¿verdad? Porque hay gente que quiere levantar programas para la constituyente, gente que quiere trabajar en talleres, en fin. No hay tiempo. No hay tiempo para eso. Lo que tenemos que hacer en este minuto es establecer algunos principios fundamentales de la Constitución que tienen que ver, por supuesto, con las características del Estado que queremos, ¿verdad? Los bienes públicos que deben ser garantes del Estado, como la vivienda, la educación, la seguridad social, ¿verdad? Debemos dirigirnos hacia puntos que son directrices de la Constitución. Y para ello hay que trabajar rápidamente, ¿verdad? Ojalá por distritos en donde seamos capaces de reunirnos en mesas, ¿verdad?, redondas, y podamos establecer estos principios y ver quiénes son, con mucha voluntad, con mucha transparencia y sinceridad, quiénes son y quiénes somos capaces de llegar a esta constituyente para poder realmente representar estas reivindicaciones que no son nuestras, sino que son las que el pueblo puso en la mesa ese día 18 de octubre de 2019. Y que nos quede claro que, si bien es cierto, somos y debemos escuchar
las reivindicaciones de esta propuesta, de esta revuelta, las vamos a seguir escuchando o las van a seguir escuchando los delegados constituyentes en el proceso y durante el proceso del trabajo de la Constitución, porque debemos seguir trabajando en los territorios, se debe seguir trabajando acá porque es allí donde se construye la nueva Constitución, es allí donde debemos trabajar, no en una sala de 4 paredes, ¿verdad?, en donde no volvamos a escuchar a la ciudadanía. No es eso lo que nosotros queremos. Queremos seguir trabajando en los territorios, y es ahí donde se va a forjar, y es ahí donde además debemos seguir tratando de encontrar acuerdos rápidamente entre los distintos delegados que están surgiendo, pero con mucha generosidad, con mucha claridad de lo que queremos para que la gente que vaya a representar, fíjate que nosotros hasta hemos pensado hacer primarias ciudadanas, ¿ah?, para que podamos establecer los candidatos que realmente puedan representar en los distintos distritos. No me parece una mala idea. Creo que ahora es una tarea titánica, porque representa en este momento el despliegue de muchas fuerzas y de medios también, de medios económicos. Es una tarea quijotesca, por eso yo tengo aquí a mi amigo Quijote, porque él sabe lo que estamos. Sí, pero mira, así todo, mira lo que logró. Es decir, yo creo que yo soy bien, a mí me han criticado mucho porque yo vengo de un medio, trabajo en un medio donde hay mucha gente que cree que esto ya está todo establecido y preestablecido y no hay nada que hacer, ¿ya? Nosotros lo que proponemos en el foro por la Asamblea Constituyente es tratar de llegar, ¿verdad?, lo más la cantidad mayor posible de delegados independientes, ¿verdad? Eso sería el marco ideal. Pero por sobre todo, una vez dentro con estos delegados jugados políticamente, ¿verdad?, tratar de convertir la Convención Constitucional en una Asamblea Constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Una Asamblea Constituyente es soberana, ¿verdad?, democrática y libre. ¿Y eso qué significa? Que teniendo el quórum normal, 50 más un voto, podamos ser capaces de introducir lo que nosotros llamamos, y que es nuestra propuesta del Foro por la Asamblea, porque nosotros lo propusimos y los hemos escuchado en voces de muchas organizaciones y muchas personas, es el plebiscito intermedio. El plebiscito intermedio que da la posibilidad a la ciudadanía de participar cada vez y toda vez que las distintas comisiones que estén sesionando en temas fundamentales y problemas reales de la Constitución y que no lleguen a acuerdos supramayoritarios, y ahí entonces nosotros usamos el quórum supramayoritario que nos han impuesto a favor nuestro. Es decir, si no alcanzan un quórum supramayoritario, entonces ya no es el comité que está sesionando el que decide, sino que es la ciudadanía. Porque es ahí donde queremos nosotros introducir el plebiscito intermedio. Y es ahí donde la gente va a participar y va a tener activa participación en un problema que lo atañe y lo concierne directamente. Tantos problemas, el problema del agua, el problema de la subcontratación, el famoso plan laboral, ¿verdad?, que nos han impuesto, en donde la sindicalización ha perdido toda fuerza, planes importantes como la salud, en donde ahora el gobierno cada vez invierte menos plata y nosotros los chilenos invertimos más. El plan, por ejemplo, de la privatización de las escuelas, todo lo que ha perdido, la fuerza que ha perdido, ¿verdad?, la educación pública o municipal en relación a la educación privada, ¿ya? Éramos un 78% de escuelas fiscales en el 81 y ahora somos un 38, 37%. El 78% de los padres tiene que asumir los costos de la educación superior de sus hijos, por favor, 78%. En fin, hay toda una gama de derechos que hemos ido perdiendo y que podemos discutir nosotros como ciudadanos si la Asamblea Constituyente no logra dirimir en una sesión dentro de un problema importante que nos atañe a los chilenos. Esa es nuestra propuesta. Ahí yo creo que hay una cuestión bien clara, y es que la acumulación de fuerzas es lo único que nos puede permitir justamente superar esta especie de camisa de fuerza que le pusieron a la Convención Constitucional. Muy de acuerdo. De otro modo no hay magia, digamos.
Exacto. Yo creo que hay otra cosa bien importante, y tú lo mencionabas ahí, más allá de lo que vamos a dirimir o no pues, a través de plebiscitos intermedios, yo creo que es la primera oportunidad en que tenemos en que se da la opción de tener representantes del pueblo que rindan cuentas en realidad del trabajo que hacen. Por Exacto. lo tanto, un delegado constituyente, y en este caso lo voy a personificar en ti, que eres nuestra candidata por la PAC, tú sales hipotéticamente elegida, en tu trabajo en la comisión que te corresponda, debes enseguida mantener el hilo y el vaso comunicante con la ciudadanía que te eligió, respondiendo a ese mandato. Porque lo clásico que ocurre con los partidos políticos arman su maquinaria, eligen sus candidatos se presentan, ganan el cargo al cual estaban postulando y enseguida empiezan una suerte de manejo autónomo. Ellos ya dejan de ser el representante de la ciudadanía que votó por ellos y se transforma en un señor que dice muchas veces, oye, pero si yo tengo pensamiento propio. Ah, pero el pensamiento propio vale solo cuando el interés que él tiene personal en el momento de votar una ley se establece. Sin embargo, cuando él busca los votos, habla de la ciudadanía, del pueblo y de todos en general. Ahí nuestros delegados constituyentes deben marcar un cambio importantísimo, que es la relación con quienes los van a elegir. Ahora entrando en materia, Verónica, porque los temas de derechos ciudadanos en los cuales hemos sido pasados a llevar son muchos. Pero está claro que cualquier asamblea constituyente, del tenor que sea, una vez elegidos los representantes de esa asamblea, y en nuestro caso, Convención Constitucional, se dividen el trabajo en distintas comisiones, que varían dependiendo de lo que han optado los distintos países, entre 7 a 10 comisiones que abarcan, ¿cierto?, las temáticas fundamentales en las cuales está centrada la elaboración de la Constitución. En ese aspecto, tú que eres una dirigente territorial que ha participado, por decir, en cuestiones de carácter ambiental, defendiendo ahí el Parque Las Moscas, por ejemplo, que no le metieran guetos verticales. Por otro lado, has estado como buena profesora de francés buscando, ¿cierto?, el apoyo a los inmigrantes, sobre todo, me imagino, haitianos, que son los que más provienen, ¿cierto?, tienen ligazón acá en Chile con esa lengua. Entonces, has estado muy cerca del tema de los inmigrantes. Eres profesora, estás cerca del tema de la educación. Los temas son muchos. Sin embargo, a ti, Verónica Miranda, ¿cuál es la comisión donde te gustaría participar? Específicamente. Wow. Buena pregunta. Buena. Buena pregunta, sí. Sí, mira, a mí, sí, soy profesora, pero tengo que confesar que el tema, hay dos temas que me interesan fundamentalmente, ¿ah? El tema medioambiental, obviamente, es un tema que yo creo que en este minuto es muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Hay todo un tema, y sobre todo que va ligado al tema también de los pueblos ancestrales, que también considero que son uno de los temas que me interesan bastante, ¿verdad? Este tema que tiene que ver con el hecho de haberles quitado, ¿verdad?, a nuestros pueblos ancestrales derechos, tierras, y que ¿para qué? Para poder privilegiar, ¿verdad?, los temas de las forestales, los temas que tienen que ver con el agua, este uso del agua y esta privatización del agua que nos impide que esto sea un derecho fundamental para todos. Entonces yo creo que el tema medioambiental te liga con varias cosas a la vez. Y a mí me interesa dentro de la comuna, sobre todo esto, porque nosotros hemos visto una proliferación de algunos intereses por ahí locales por el tema de las inmobiliarias, ¿ya? Estas inmobiliarias que surgen por todos lados y que no ven ni tampoco hacen prevalecer
el tema del barrio, ¿verdad? La vida de barrio, conservar la vida de barrio, el respeto por el espacio que debe tener una familia para poder vivir dignamente, y los dejan encerrados en metros cuadrados en donde no tienen ni siquiera un lugar para poder compartir como familia, en donde tienen que estar conviviendo. Por ejemplo, tenemos el caso de acá de Estación Central, de estos tremendos guetos verticales, en donde la gente no puede siquiera subir a los últimos pisos porque hay un ascensor que no funciona, porque la cantidad de gente que se junta, en fin, es toda una historia. Y nosotros dimos la pelea, y estamos dando la pelea porque esto todavía está vigente ¿cómo se llama? Porque para que tú sepas, el tema del Parque Las Moscas tiene que ver con el municipio de Santiago. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos como algo propio porque el impacto de esta construcción, sea un lugar baldío donde han sucedido un montón de cosas, entre ellos la instalación de migrantes, de una toma que hubo hace tiempo atrás, y por otro lado sea un lugar con 3 edificios enormes, el impacto de eso es sobre nuestra comuna, directamente. Por lo tanto nosotros lo asumimos como propiamente para nosotros, como un impacto. Por lo tanto teníamos que tomar cartas en el asunto, y lo hicimos durante varios años, y eso todavía está en stand-by porque la inmobiliaria que está demandada por nosotros no tiene el estudio de impacto ambiental, y no han sido capaces de establecerlo porque tienen un montón de trabas técnicas. Entonces en este minuto eso está ahí, y creo que, y además tenemos ya la construcción de un edificio en el sector de Club Hípico, ¿verdad? En donde ya hay un edificio que está comenzando a ser construido con digamos, la autorización o la venia del municipio, habiendo incluso tenido la posibilidad antes de conversar con varias mesas que se formaron en un momento con el municipio, con el alcalde Rosas, una mesa técnica, una mesa social, política, para haber detenido la construcción de este edificio. No sucedió así, porque quedó todo ahí, porque finalmente el queque lo cortan las autoridades locales, y todas las conversaciones que se dan en mesas con las personas, con los pobladores, quedan en nada. ¿Ah? Eso es un poco de lo más que ya viene sucediendo en este país. Hay un desgaste de energía, hubo todo un trabajo que se realizó en torno a esto, y sin embargo ahora se está construyendo un edificio allá en ese sector sin haber tomado en cuenta los resultados del estudio que hizo, sobre todo la mesa técnica, y que se le presentó al municipio en ese minuto. Lamentablemente eso va a sentar un precedente para que después se construyan en nuestra comuna edificios que van por sobre la densidad que en este minuto se acepta, y sobre todo que nosotros lamentablemente no tenemos un plan comunal propio, ¿ya? Y si no tenemos un plan comunal propio, no hemos sido capaces de establecer un plan que sea de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de vivir, nuestra vida barrial, entonces nos están imponiendo, ¿verdad?, por intereses económicos, una forma de vivir con edificios muy similares a otras comunas. Dicho sea de paso, la misma inmobiliaria que llenó de guetos verticales Estación Central es la que quiere instalar estos guetos verticales en el Parque Las Moscas, que lo voy a decir, es la inmobiliaria Su Casa. Y en el intertanto de esta pelea, mientras yo fui presidenta de la Junta de Vecinos, nosotros estuvimos trabajando con los migrantes que se instalaron ahí en la toma, y tratamos de orientar a este grupo de 63 familias, eran personas haitianas, peruanas, bolivianas, muchos colombianos y algunos chilenos, ¿ya? Y este grupo de gente que se instaló, que hizo una toma ahí, nosotros con algunas personas de las 2 presidentas o dirigentes de la salud del sector sur de Santiago, más la cátedra de migración de la Universidad de Chile, que yo aprovecho de agradecer, fueron un 7, fueron pero muy importantes y claves en ese minuto para ayudar a toda esta gente migrante. Hicimos todo un movimiento para poder orientarlos a que ellos pudieran efectivamente acceder a un lugar donde instalarse dignamente. Pero para poder paliar la situación tuvimos primero que ver que fueran atendidos desde el punto de vista de la salud, porque no los querían atender acá en los consultorios que tenemos nosotros públicos, porque no les querían dar cabida a los niños en los colegios públicos, entonces tuvimos que intervenir con autoridades. Y lamentablemente la inmobiliaria negoció
puso la plata, porque siempre pasa así al final, puso la plata, la gente estaba muy necesitada, los migrantes, y hubo un grupo de migrantes que negoció con la inmobiliaria por plata, y los lograron sacar de ahí. La poca gente que quedó, que era la que nosotros estábamos tratando de ayudar, tuvo que al final aceptar la situación porque la presión era tal sobre ellos, incluso con fuerzas especiales que vinieron acá en 2 ocasiones a presionar para que se fueran. Entonces al final se vieron presionados y tuvieron que irse del lugar, y lo único que pudimos hacer finalmente por ellos fue buscar otros lugares en Tomas donde pudieran instalarse con su familia y con sus niños. Pero Dicho mira, sea de Verónica, yo creo que en eso, lo único que muestra un caso particular como el que tú relatas, paso. es el accionar general del poder establecido. El poder establecido, cuando tiene conflictos, lo que hace es convocar a mesas de trabajo, ciudadanas, donde la derecha apuesta siempre al desgaste. Sí, Las justamente. fuerzas progresistas llegan con mucho ímpetu, pero al poco tiempo se cansan, se agotan, además hay que seguir trabajando y produciendo, y eso finalmente hace con que el sistema consiga siempre sus objetivos, ¿ya? Ahí hay un cambio radical que nosotros tenemos que tratar de conseguir, ¿cierto? Exacto. Primero, entender que la Asamblea Constituyente, este trabajo que va a hacer, o la Convención Constitucional en sí, no va a resolver todo el problema. Se No, requiere abrir el abanico mucho más allá de lo político hacia lo social, ¿ya? Pero además aumentando un valor que defendieron Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, fundamentalmente, de quien tú te declaras admiradora. Yo también lo absolutamente. soy un allendista de toda la vida. La educación. Sí, No se puede superar ninguna valla, ninguna, contra el poder omnipresente si no tenemos niveles de educación que nos permitan, ¿cierto?, competir con ellos. sí. Tenemos inteligencia, todos los niños nacen con inteligencia, todos tienen capacidades, pero en el camino se imponen siempre las castas dominantes. Por Exacto. tanto, evidentemente que ir respetando mucho el que a ti te guste el tema medioambiental, el tema educacional es fundamental. Lo que Fundamental. podamos lograr en términos de cambio en este país va a ser vía educación. Nuestros viejos, aquellos que luchaban en las mancomunales obreras desde el año 17, ¿cierto?, en adelante, todos esos viejos lo que estaban preocupados siempre era la educación. Y aún con los mínimos recursos, estaban preocupados de ello. Hoy día debemos retomar ese espíritu que va más allá del conocimiento. La gente tiende a confundir conocimiento con educación. No, no es lo mismo. Sí, tú puedes aprender mucho sobre informática, puedes aprender mucho sobre electrónica, puedes aprender mucho sobre ingeniería forestal, lo que tú quieras. Educación es un concepto más amplio, es mucho más universal. De hecho, la universidad viene de eso, de la universalidad del conocimiento. Exactamente. Por tanto, es un tema pero realmente importantísimo. Ujú. Yo sugiero, ni siquiera diría que es algo que hemos conversado, por supuesto, entre la gente más vieja de acá del canal y de otros ámbitos en los cuales participo, pero uno esperaría que nuestros delegados constituyentes fueran capaces, un poco al modo allendista, de presentar un programa de trabajo en el área en que va a participar más específicamente. Es un poco como las 40 medidas, ¿cierto? Sí, Pero en vez de muy las bueno. 40 medidas globales, decir, Los, con ciudadanos, amigos, compatriotas, compañeros, lo que sea, voy a trabajar fundamentalmente en esta área, y en esta área mis ejes de acción van a ser estos. Porque eso es lo que le va a dar identidad a lo que tú haces. Es lo que le va a permitir a la gente común y corriente decir, ah, no, la compañera Verónica, ella está trabajando en la cosa medioambiental y ella va a trabajar, pucha, va a defender el Parque Las Moscas y esto, lo otro, o sea, hay que recuperar el agua, esa agua que nos virlaron.
contándonos cuentos de desarrollo que nunca se dieron al final de Que nunca cuentas. se dieron. Entonces, yo creo que importante es eso, que el candidato, aparte de tener deseos, aparte de ser probablemente alguien que estaba metido en la lucha territorial que se dio, que muestre un programa de trabajo que sea justamente el nexo que lo mantenga conectado permanentemente con esa misma ciudadanía que lo va a elegir. Exacto, Entonces, sí. se va a producir además una validación, un respeto hacia lo que a ese compañero o esa compañera esté haciendo, Haciendo. ¿ya? Porque la ciudadanía va a decir, bueno, ella dijo que iba a trabajar en esto y ahí está. O sea, creo que eso es fundamental. Sí. Y de ahí en más van a haber muchas cosas por delante. O sea, la Asamblea Constituyente en sí no puede generar las leyes en particular. Y para la ley en No, particular habrá un nuevo Estado que esperamos, muchos decimos que sea plurinacional, yo agrego que sea unicameral, donde sabéis, absolutamente. ¿cierto?, que las Sí, rentas sean las rentas que corresponden como exacto. servidores públicos, como se declaran, y no las rentas de verdadera gente de plata que tienen hoy día. O sea, yo Exacto, me que imagino son. cuando un diputado del signo que sea tiene 10 millones de pesos solo de sueldo, aparte de todos los otros pitutos, por Dios que debe ser difícil trabajar para la misma gente que lo eligió, ¿ah? Es mucho más bonito que tratar de defender el cargo. Sí, Así que, obviamente. bueno, Verónica, Sí. yo creo que le hemos dado un avance. Esta es una primera invitación que te hemos hecho para estar con De Frente Latinoamericano Constituyente. Por tanto, vamos a seguir en conjunto contigo y con otras personas y candidatos que se presenten de las distintas comunas a donde puedan llegar nuestras emisiones. Pero lo cierto es que queremos transformarnos en un factor de apoyo para ustedes. Por lo tanto, Muchas cada vez gracias. que sea necesario, las pantallas de señal 3 van a estar abiertas para que tú y otros compañeros que tengan esta inquietud por ser delegados constituyentes tengan donde expresarse y hacerlo con libertad. Yo finalmente te quisiera invitar a que tú hagas un llamado en los términos que te parezca, ¿cierto?, a colaborar con este proceso. Te dejo absolutamente la disponibilidad de la pantalla para ello. Muchas gracias. Si yo, lo que yo apelo y a lo que apelo fundamentalmente es a la generosidad y a la transparencia, al trabajo unitario, al hecho de poder generar mesas de conversación, de diálogo y trabajo entre las distintas personas que estiman que pueden ser delegados constituyentes jugados políticamente y con mucha fuerza, ¿verdad? Y que tengan la posibilidad real de ser una contribución en una asamblea constituyente. A esas personas yo les hago un llamado, a esas personas que están en todos lados en nuestro territorio nacional, a que nos unamos, a que seamos capaces de generar rápidamente un programa común, líneas directrices comunes, en donde pongamos al servicio de la ciudadanía todas nuestras potencialidades, todas nuestras experticias, ¿verdad?, para poder generar rápidamente un conjunto de personas que vayamos o que vayan a esta asamblea constituyente. Necesitamos unidad. Sabemos y lo tenemos requete sabido que esta cancha está hiper rayada y que está llena de obstáculos y mentiras. Sin embargo, tenemos la posibilidad de convertir y de llegar a ser, con 50 más un voto, llegar a ser una verdadera asamblea constituyente y poder establecer algunos mecanismos, como por ejemplo del que hablaba, del plebiscito intermedio, ¿verdad?, en donde la ciudadanía pueda participar ampliamente, soberanamente, libremente y democráticamente. Seamos generosos, seamos eficaces, tratemos de trabajar con ese objetivo, de poder contribuir para una nueva constitución para todos. Eso. Bueno, muchas gracias, Verónica. Ha sido entonces el mensaje de Verónica Miranda Peña, una de nuestros candidatos independientes a la Convención Constitucional, que esperamos que tenga mucho éxito, se lo deseamos de todo y fraterno corazón, ¿ya?
Y como siempre, mandamos un saludo a nuestro director Luis Pololillo en el corazón, con nosotros, haciendo fuerza para que esto traiga un beneficio tal como lo hemos soñado por mucho tiempo. Verónica, un gusto, un abrazo a la distancia y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Ricardo. Saludos. Chao, chao. No te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino. No te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino. Japiniu hilatanaka